Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar del posicionamiento del segundo en el mercado. Hola Laura. Hola Carlos, qué bueno estar aquí contigo hablando de posicionamiento, un tema que pensamos que íbamos a trabajar uno o dos capítulos y que creemos que seguiremos abordando por su importancia. Claro, porque el posicionamiento es una teoría del marketing que se basa justamente en la psicología, más allá de hablar de desarrollos económicos y productividad, que son importantes, el posicionamiento se enfoca en la mente del consumidor. Es decir, lo que hay que hacer es trabajar en una batalla de percepciones más que en una batalla realmente de productos y servicios. Y en ese sentido, cuando hablamos de posicionamiento, como hemos visto en las ediciones anteriores de Cerebro y Marca, estamos hablando de una especie de escalera mental que aparece en cada una de las categorías. Es como si a la hora de elegir un producto o servicio se abriera un abanico dentro de nuestro cerebro y en ese abanico consideráramos la posibilidad de unos productos o servicios. Bueno, y más allá del ejemplo del abanico, pues lo que hacen normalmente Jack Truth y Al Ries es hablar de una escalera con distintos peldaños. En el primer peldaño, en el de más arriba, está el líder del mercado, pero eso no quiere decir que los otros peldaños sean insignificantes. Pueden ser tremendamente relevantes para otras empresas que desean ocupar otras posiciones que no son de ninguna manera posiciones que deban descartarse. Una de esas posiciones es la posición del segundo en el mercado. Y ese segundo en el mercado tiene que tener en su estrategia muy claro que lo importante no es tener un mejor producto o un mejor servicio, sino un producto o un servicio diferente. Claro, y esa diferencia, tener ese producto diferente, lo que hace es ubicarse en la mente de los consumidores en un nuevo escalón, en un nuevo peldaño o en un nuevo espaciecito de ese abanico del que nos comentaba Carlos. Y claro, es muy importante también para ese segundo en el mercado, para ese competidor, no hacer lo mismo del líder. Las estrategias del líder ya las usa el líder y el competidor lo que debe hacer es contrarrestar esas estrategias. Eso hará que, no solo que esa guerra por posición en el mercado sea más interesante, sino que él de verdad se diferencie del líder. Sí, porque ¿qué es lo que sucede, Laura, habitualmente cuando ingresa un nuevo competidor en el mercado? Pues trata de emular al líder y habitualmente en esa emulación pues tiene menos presupuesto publicitario y adicional a eso corre el riesgo de colocarle por lo general el nombre de la casa matriz, con lo cual genera una extensión de línea, haciendo que ese producto sea también menos importante o tenga una posición, un posicionamiento más débil en la mente de los consumidores. Entonces, menos posicionamiento y menos recurso publicitario para combatir el líder. Por lo general, entonces, estos productos que entran de segundos tienen muy malas perspectivas cuando la estrategia se trata de imitar lo que está haciendo el primero. Incluso veamos un ejemplo que creo que nos aclara las cosas. En los refrescos de cola es tradicional poner el ejemplo de Coca-Cola como el líder, pero pensemos también qué es lo que hace Pepsi. Pepsi durante un tiempo trató de emular a Coca-Cola, incluso lanzó el reto Pepsi que pudo haber funcionado muy bien en algunas partes de Estados Unidos, pero en términos generales no funcionó porque no se trataba de demostrar que era una bebida gaseosa con un mejor sabor, sino que tenía que mostrar que era diferente. Y es la estrategia de la diferenciación de Pepsi la que realmente funciona. Mientras Coca-Cola habla de la tradición y de la familia, pues Pepsi
en los años 80, a principios de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, se dedicó a contratar estrellas de rock, con lo cual Pepsi se convertía en la decisión de la nueva generación, es decir, lo opuesto totalmente a Coca-Cola, con lo cual ocupaba firmemente el segundo puesto en el mercado. Y entonces ese ejemplo pues también nos sirve para traer de nuevo pues a esta conversación cómo encontrar esos espacios vacíos, esos escalones disponibles o esos huecos que hay en los que tenemos posibilidades de llenar con nuestros productos, con nuestros servicios o inclusive con nuestro mensaje, porque la clave del posicionamiento entonces es esa, es cómo encontramos esos huecos en la mente del consumidor para que nuestro producto lo llene y así seamos una elección de compra. Muy bien, hablemos de algunos de estos huecos que pueden haber a la hora de enfrentar a un líder. Por ejemplo, uno de los huecos es el hueco por el tamaño. El líder produce un producto de determinado tamaño y un competidor, un segundo en el mercado, puede entrar y proponer un producto más pequeño. Eso sucedió claramente con el Volkswagen. Normalmente los automóviles a mitad, principios del siglo XX, eran automóviles grandes, ostentosos, donde se quería mostrar que cabía toda la familia perfectamente, muy del estilo norteamericano, consumiendo muchísimo combustible. Y llega el Volkswagen, que además tenía la dificultad de ser un carro alemán después de la Segunda Guerra para ser vendido en uno de los países aliados. Y Volkswagen llega con una idea muy poderosa, de hecho desarrollada por uno de los grandes creativos del siglo XX, Bill Bernbach. Y este concepto es el de Think Small, es decir, piense en pequeño. Y se dedica a mostrar un carro absolutamente distinto, mientras todos estos carros de los que hablábamos, estos automóviles, tenían un motor gigantesco en la parte de adelante, el Volkswagen tenía el motor en la parte de atrás, mientras los motores normalmente eran enfriados por agua, bueno, como siguen siendo en muchos de los automóviles hoy que funcionan con combustibles fósiles, el Volkswagen era enfriado por aire. Bueno, y otras grandes diferencias que de hecho son un buen ejemplo de un posicionamiento diferente, no igual o no mejor de lo que lo está haciendo el líder. Otro ejemplo del tamaño y también apelando al tamaño pequeño son los dispositivos. En los 80 y en los 90 Sony es el gran ejemplo de eso con los circuitos, hace más pequeños los circuitos, lo que posibilita también hacer más pequeños los dispositivos y pues no podemos olvidar, sobre todo los que somos cuarentoncitos, pues los Walkman y esa facilidad y esa fascinación que nos daba tener un Walkman y poder escuchar música de manera portátil. Para posicionarse de segundo en el mercado también hay un hueco que es el de los precios, bien sea un precio más alto, más exclusivo, o un precio más bajo, más popular. Ambos pueden funcionar dependiendo de la categoría. Para volver a la categoría de los automóviles, hay automóviles que se han posicionado como automóviles de altos precios y en ese sentido pudieron combatir a Ford en Estados Unidos, que era uno de los líderes en ese segmento, justamente atacando a Ford con automóviles de precio más alto o con automóviles de precio más bajo. Esa es otra de las posibilidades para posicionarse como el segundo en el mercado, Laura. Hay otras formas y otras opciones para encontrar el hueco, esa rendija en la mente de los usuarios, los momentos del día, que ahí vemos claramente a Kellogg's con los cereales en el desayuno, con la distribución. Hay uno que es muy chévere de contar y es como esa apelación a lo femenino o a lo masculino en la comunicación. Y el ejemplo claro sería Marlboro, en el que inicialmente como marca manejaba una comunicación de marca muy enfocada en todo el tema femenino, pero con la salida del hombre Marlboro y el éxito que tuvo, pues transformó toda su comunicación. Y en cuanto al ejemplo femenino sería muy claramente Victoria's Secret, en el que apela a la feminidad y a la sensualidad en todas sus formas de comunicación. Incluso en el caso de Marlboro hay algo bien interesante con ese giro
que le da Leo Burnett, la agencia de publicidad de Marlboro, bueno, del hombre Marlboro, y es que al transformar el posicionamiento hacia el segmento de los hombres, también capta buena parte del segmento de las mujeres, porque hay cierto perfil masculino en el hecho de fumar, que muchas mujeres consumen a través de la figura del hombre Marlboro. Bueno, esto para hablar de algunos de los huecos que pueden encontrarse en el mercado, pero con seguridad que pueden encontrarse muchos más, adicional a los segmentos de precio alto, precio bajo. Ahora tenemos muchos supermercados, lo que antes se llamaban grandes superficies de minoristas, que se han dedicado al precio bajo. En Colombia tenemos el ejemplo de D1 o en México el ejemplo de Oxxo. Son tiendas pequeñas que se han dedicado a vender grandes volúmenes. Su rentabilidad está en el volumen alto, pero igual también existe el segmento que está dispuesto a pagar más en una tienda que venda unos productos que tengan valor agregado y en ese sentido pues cooptan el segmento del mercado que está en la parte superior. Bueno, pero también para tener en cuenta, al ser ese segundo en el mercado, y no porque lo vayamos a mencionar casi que de último, es menos importante, pero es no caer en la trampa de querer complacer a todas las audiencias. Cuando se diseña una estrategia se deben hacer elecciones y las elecciones son renuncias. Y esas renuncias son a mercados o a públicos a los que mi producto o servicio no llega, no va a llegar y yo decido que sea así y decido en cuáles enfocarme. Incluso en términos políticos, eso que estás diciendo, Laura, es bien importante hoy en día. Puede ser que en el pasado se buscara a la hora de posicionar un candidato político que éste agradara a todo el mundo, pero no estamos en esos tiempos. Hoy en día es supremamente importante que un candidato asuma una posición, incluso que tenga posiciones contrarias, que lo ataquen, para que pueda defender esos postulados, ese ideal, esa causa en el ruedo político. Pero bueno, finalicemos esta edición del día de hoy hablando de que eventualmente algunos mercados están tan saturados que la mayoría de esos escalones, primero, segundo, tercero y cuarto, ya se encuentran ocupados y tal vez la única alternativa que aparece es reposicionar a la competencia. Es decir, tratar de mover de uno de esos escalones a alguno de sus ocupantes por medio también de un mensaje estratégico, pero ese será el tema de nuestro próximo podcast, Laura. Por ahora, entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Naranjo Calat y en nuestra página web www.naranjocalat.com. Nos escuchamos en la próxima.